Bueno, muchas This meeting gracias. is being recorded. Bueno, muchas gracias a todos. Realmente gracias para los que se conectaron puntualmente y gracias a los que se conectan y gracias a la invitación de los estudiantes, los internos y de los residentes del grupo de pediatría de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Realmente eh, los que me conocen saben que la academia es una de mis pasiones, además de la pediatría y la neumología, principalmente la academia y pues por eso mismo también me desempeño como profesor. Espero dar la talla con esta exposición de un tema que realmente es poco frecuente, pero es por el subdiagnóstico que hay de esta patología y qué mejor de hablar de bronquiolitis obliterante, sobre todo en el advenimiento de este pico respiratorio que ha sido tan fuerte y sobre todo que ha dejado ver el advenimiento de nuevos picos virales, o sea, de nuevas cepas, por así decirlo, o virus que han reaparecido o han aparecido con mucha más fuerza. Y no solamente los virus, sino precisamente durante la charla vamos a ver y vamos a hablar que la etiología es multifactorial. Muchas veces podemos tener niños en el contexto de la bronquiolitis obliterante y no solamente de carácter posinfeccioso, sino también con la comorbilidad de otras condiciones. Eh, Dentro del contenido, pues vamos a tener introducción y definiciones, teoría y etiología, fisiopatología, histopatología, manifestaciones clínicas y diagnóstico y el tratamiento, pronóstico y seguimiento. Dentro de la introducción, recordar que es una neumopatía, precisamente como neumólogo estoy hablando de ustedes de esta condición. Se considera rara, pero es secundaria una agresión de la vía aérea inferior, así como hay bronquiolitis aguda, pues debe haber la cronicidad de una bronquiolitis o inclusive cuando tenemos sibilantes que tienen un episodio de una exacerbación aguda de la sintomatología respiratoria, pues uno debe también hablar de asma como una condición crónica, intermitente y recurrente. Este se caracteriza por una fibrosis, una obliteración de las vías respiratorias más pequeñas y vamos a ver que en pediatría la forma más común es las posinfecciosas y sobre todo en el área de las Américas y de Latinoamérica precisamente por la composición de nuestro HLA. Recordar que así como empezamos cualquier tema hablando de introducción, pues también hay que hablar de la definición. Y la definición es una enfermedad pulmonar crónica. En este caso, no es la bronquiolitis aguda que vemos comúnmente en nuestro medio, sino es la enfermedad pulmonar crónica severa y obstructiva causada por la lesión de la vía aérea inferior. Y hago énfasis que es cualquier lesión que puede causar de forma perpetua o de forma recurrente eh, la vía aérea inferior, no solamente infecciosa, porque vamos a ver que tiene otras etiologías. Y este proceso se caracteriza por una obstrucción persistente y tenemos dentro del diagnóstico la evidencia radiológica del compromiso de la vía aérea inferior. Es muy frecuente que encontremos dentro de la definición la evidencia funcional, pero en nuestros casos, pues hacer pruebas de función pulmonar en los lactantes, que es la mayoría de los pacientes que presentan este tipo de compromiso, pues es difícil. Entonces la evidencia funcional la vemos más como la evidencia clínica en cuanto a los episodios broncoobstructivos o los episodios respiratorios frecuentes que tienen estos pacientes después de una anoxia especial. Y por lo general, pues este tipo de condición clínica no responde a los broncodilatadores y es algo que lo diferenciaría, parte de la diferencia que tenemos con asma del lactante o con el asma alérgica que hacemos diagnóstico posteriormente. No todos tienen esa respuesta a los broncodilatadores, solamente un grupo especial y vamos a verlo durante la charla, pero cuando no responden a los broncodilatadores es un sustento clínico, un sustento de la definición que nos hace pensar más en esta condición. Dentro de la historia, pues realmente las primeras características histológicas fueron hacia el 1901, posterior en 1942 empezaron a ver la cronicidad de algunos pacientes que posterior a noxas o a lesiones de vía aérea, pues encontraron como tal hallazgos de bronquiolitis obliterante dentro de los informes o en las descripciones histopatológicas. Y sobre todo porque en esta época, en 1939 a 1945, cursaban las guerras y se utilizaban bombas de mostaza o de sulfato de mostaza o bombas o tóxicos e inclusive descripciones que habían de campos de concentración y se vieron que tenían como tal una inflamación crónica o una fibrosis concéntrica a nivel peribronquial y peribronquial.
Se han descrito también pues en 1988 y en 1979, y sobre todo en 1979 empiezan grandes estudios a nivel de Latinoamérica en donde más se vieron las descripciones histopatológicas de este tipo de enfermedad. En 1968 pues se hizo como tal una descripción de una bronquiolitis obliterante post-trasplante, y de ahí parte que otra de las causas de bronquiolitis obliterante o de enfermedad de injerto contra su huésped en el trasplante pulmonar o el trasplante de células hematopoyéticas sea la bronquiolitis obliterante. Dentro de la teología, y este es un primer mensaje de la charla, es que no solamente es posinfecciosa. De carácter posinfeccioso podemos tener el germen más frecuente, es el adenovirus, precisamente porque el adenovirus tiene una gran compatibilidad con el HLA-DR28 que está en la mayoría de los países latinoamericanos, pero los estudios se han hecho con el aislamiento del adenovirus. No quiere decir que el adenovirus sea el único virus, también podemos tener otros tipos de virus, pero los estudios como tal identifican este tipo de virus. Ya con el advenimiento del rinovirus enterovirus, del metaneumovirus, de la hemófilos para influenza, ahora con la realización del final oral respiratorio, pues vamos a empezar a ver más motivación hacia el estudio de esta patología. Dentro del carácter posinfeccioso también tenemos herpes simple, el parainfluenza tries, el VIH, el citomegalovirus, el virus sincitial respiratorio, el micoplasma y el Bordetella pertussis. Realmente estos por lo general se caracterizan por hacer no solamente fibrosis peribronquial, sino también una extensión hacia neumonías persistentes o neumonías recurrentes y tal como el citomegalovirus que puede producir neumonitis. Otras de las causas de bronquiolitis obliterante o que pueden causar lesiones persistentes de vía aéreas, pues es el óxido nítrico, el amoníaco, las bombas de sulfato de mostaza, el aluminio, la exposición a sales minerales, la exposición a minas de carbón, la exposición a amianto. Realmente hay muchas causas que pueden causar bronquiolitis obliterante, y recuerden que bronquiolitis como tal lo podemos sufrir desde la infancia hasta la adultez, porque todos tenemos bronquiolos. Pero realmente en este caso de cronicidad, pues hay gente en la adultez que puede ser por exposición que tengan este tipo de enfermedad. Otro tipo de enfermedades que pueden producir bronquiolitis obliterante son las enfermedades del tejido conectivo, especialmente la IJ, la esclerodermia, el lupus eritematoso sistémico o el Sjögren, pues no es tan frecuente, pero pues podría estar dentro del contexto, dentro del espectro de una enfermedad mixta del tejido conectivo. La enfermedad de Steven Johnson, la necrolisis epidermolítica tóxica, la enfermedad por complejo histocompatibilidad. El post-trasplante, hay instituciones donde vemos más esto. Por ejemplo, yo que me formé en el Hospital de la Misericordia, pues veíamos mucho en el post-trasplante de rechazo crónico de trasplante de células hematopoyéticas, y en países como España, pues que hacen más trasplante pulmonar, han visto esto más como una enfermedad de injerto contrashuésped. Algunos fármacos como la penicillamina, la cocaína, la exposición a algunos pesticidas también pueden producir bronquiolitis obliterante, y no sería muy descabellado encontrar esto en nuestros niños. Dentro de la fisiopatología lo vamos a describir más en la posinfecciosa, que es más la que vemos Ven, no nosotros. más, ven, ya te mandé a dormir. Mamá, ¿me mandaste a dormir? De, Doctor, ¿puede reactivar su audio? ¿Ahí lo tiene? ¿Ahí me están escuchando? Sí. ¿Y no me habían escuchado antes? Sí. No, sí, todo el tiempo. Es que lo silencié para que no... Porque de pronto algunos lo tenían abierto, ya lo silencié a todos. Perfecto. Entonces, vamos a hablar de la posinfecciosa, pues que igual recuerden que este es lo que viene más en boga, pero obviamente la lesión de vía aérea pues va a generar como tal una respuesta inflamatoria. En este caso el adenovirus pues tiene receptores celulares distintos a nivel de la vía aérea, pero también podemos tener para otros tipos de microorganismos, y generalmente el adenovirus como tal generan por unión a moléculas o a receptores CD80 y CD86 la activación de linfocitos que van a generar como tal que esa célula infectada pues empiece a ejercer apoptosis, y además
de apoptosis, pues va a estimular como tal la migración de los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos NK, que van a generar como tal pues una respuesta inflamatoria más perpetuada. Además de eso, pues van a generar como tal también la perpetuación o la máxima replicación viral, y esa replicación viral va a ser lítica para estas células, y además pues estas células como tal tienen receptores a nivel de la vía aérea intraluminal y van a generar como tal que haya una lesión o una injuria celular, así como encontramos en la bronquiolitis aguda. Lo importante y lo diferente en este caso de la reacción inflamatoria que tenemos en la bronquiolitis aguda con respecto a la bronquiolitis obliterante es que acá hay como tal una liberación de algunos mediadores inflamatorios como es la interleuquina 6, 8, 12, 17, factor de necrosis tumoral alfa, los cuales van a perpetuar la respuesta inflamatoria aguda, la migración neutrofílica, y van a generar como tal la producción de mediadores libres, radicales libres de oxígeno, y de algunos mediadores inflamatorios que van a generar cronicidad. Por lo general, pues vamos a encontrar que esta cronicidad o esta fibrosis que se está dando concéntrica, diferente a la fibrosis subepitelial que tenemos en el asma, esta fibrosis es concéntrica y es una fibrosis que genera obliteración. Y esa obliteración pues va a estar perpetuada por los biomarcadores, algunos como la interleuquina 1, 6, 8, y esto va a ser un aumento de neutrófilos a nivel local, y ese aumento de neutrófilos a nivel local y la degranación secundaria pues van a generar citotoxicidad y van a generar como tal una cronicidad de esta respuesta inflamatoria. Aquí vemos como tal que participan linfocitos T, CD8 y CD10, CD8 y TH17, que son los mismos que están inclusive en la respuesta inflamatoria del asma severa, y van a generar como tal una migración o una perpetuación de esa migración neutrofílica, los cuales van a, dentro de su degranulación, también tienen unas proteasas y unas metaloproteinasas, las cuales van a generar como tal degradación extracelular, degradación concéntrica, y de esta forma esta matriz extracelular se va a reemplazar por tejido conectivo y tejido fibroso, y la transformación fibroblástica pues van a hacer que haya una fibrosis concéntrica y que estas mismas células que se destruyeron pues se vayan reemplazando por cicatriz fibrosa o por matriz extracelular. Recordemos que también hay algunos mediadores inflamatorios que pueden generar, o los factores de crecimiento intisular o los factores de crecimiento vascular, pueden generar también la migración de algunos factores de neovascularización, y la neovascularización pues van a generar como tal un aumento de la trama vascular a nivel pulmonar y se puede acompañar de hipertensión pulmonar. De esta forma, cuando tenemos inflamación aguda y hay reparación del tejido sano, pero hay reparación de la proliferación del tejido de granulación, pues vamos a encontrar una obstrucción de esa vía aérea pequeña. Entonces, el principal factor de riesgo para esta enfermedad realmente es una inflamación severa o una infección severa por alguno de estos virus en el carácter postinfeccioso. Y ya cuando tenemos otras noxas, pues es realmente la lesión persistente de esta vía aérea o la lesión aguda de esta vía aérea de carácter severo, que por lo general, pues acompañado o aunado a una ventilación mecánica invasiva o no invasiva, en el caso de que ya utilizamos cada vez más la cánula de alto flujo o el interfaz del CPAP, pues vamos a tener como tal que estos tipos de ventilación van a generar mayor lesión de la vía aérea y lesión persistente de la vía aérea, y a más días de ventilación, pues vamos a encontrar más lesión de vía aérea, más generación de radicales libres de oxígeno que van a perpetuar esta respuesta inflamatoria severa y van a generar mayor migración neutrofílica. Dentro de la histopatología tenemos dos tipos de patrón histopatológico, que es el proliferativo y el constrictivo. Realmente el más frecuente, casi el 95%, es el constrictivo, y es el que todos vemos con la fibrosis peribronquiolar, con la obliteración del lumen o endobronquial. Y el patrón proliferativo es ya cuando vemos que esta obstrucción o esta fibrosis se extiende con neumonías recurrentes o neumonías o patrón alveolar o patrón de opacidades alveolares, y que se denomina de lesión de bronquiolitis obliterante con neumonía organizada. Realmente, al parecer, estamos viendo que el patrón constrictivo
es más, por ejemplo, el que nos muestra el adenovirus, el patrón proliferativo, lo podemos más ver con el tipo exposicional o inclusive con la agresión por parte del reflujo gastroesofágico cuando nuestros niños tienen síndromes de aspiración crónica que pueden generar como tal neumonías por broncoaspiración, neumonías aspirativas, y estas neumonías aspirativas generan como tal atelectasias persistentes o neumonías recurrentes, o inclusive cuando tenemos un compromiso parenquimatoso severo en el contexto de las bronquiolitis, podríamos estar encontrando el patrón proliferativo, que inclusive es el que más se presenta con hipoxemia con respecto al patrón constrictivo, que vamos a encontrar más hipercapnia, y esta hipercapnia es la que lleva como tal a una hipoxemia secundaria. Lo más frecuente pues es el patrón constrictivo, se ve más en bronquiolos terminales, pero recordemos que pues podemos ver como tal es esa fibrosis concéntrica de estos bronquiolos, así como me gusta siempre describir que hay 3 mecanismos fisiopatológicos dentro de la bronquiolitis aguda, que es el edema de la vía aérea, la producción de moco y la injuria celular. Aquí podemos agregar a la producción de moco y a la injuria celular el reemplazo de esta injuria celular por una fibrosis concéntrica con colágeno y fibroblastos. Las manifestaciones clínicas, pues realmente no hay manifestaciones clínicas específicas de la bronquiolitis obliterante, algo que sí es muy común, que en el carácter posinfeccioso pues encontramos siempre inicialmente una infección viral, una bronquiolitis aguda, y es importante siempre, yo les digo, dentro de la semiología que nos describen las mamás, porque no solamente está la semiología que encontramos en los libros de Lozano o en otros libros, es que las mamás siempre nos dicen, o cuando sospechamos esta enfermedad, es que los niños nunca han dejado de tener gripa. Los niños tienen una bronquiolitis crónica, los niños nunca han dejado de tener síntomas después de una bronquiolitis. Es muy común que las mamás nos lo manifiesten así. Posteriormente, pues nosotros vamos a tener la sospecha clínica cuando tenemos un paciente que no mejora después de 4 a 6 semanas, y ya lo vamos a ver. Y generalmente los signos que vamos a encontrar son sibilancias y movilización de secreciones, en este caso, pues crépitos, como el componente parenquimatoso cuando se extiende como tal a los alvéolos, pero vamos a encontrar las sibilancias y los roncos como los signos clínicos más frecuentes, y siempre recordar que la hipoxemia es una bandera o es algo que abandera esta enfermedad. Realmente la hipoxemia en esta enfermedad es de difícil manejo, realmente que los niños desteten el oxígeno, perdón, el destete, porque eso no se debe decir, sino que el niño no permite el retiro de oxígeno suplementario, o el niño inclusive previamente tuvo una ventilación mecánica invasiva o no invasiva como noxa o como gatillo para la aparición de esta enfermedad. También podemos encontrarlo en la clínica en los trasplantes de médula ósea. Acordémonos que es el 2 al 3% de los pacientes. Generalmente no es tan agudo, generalmente ocurre 6 a 2 meses tras el trasplante, aproximadamente el 80% de los casos. La bronquiolitis obliterante es la expresión clínica de la enfermedad de injerto contrahuésped a nivel pulmonar, por eso inclusive los niños que van a ser sometidos a trasplante de médula ósea pues tienen una función pulmonar previa. Estos niños por lo general hacen signos de hipoxemia crónica de forma temprana, hacen tos seca, disnea, hacen dedos en palillo de tambor, uñas en vidrio de reloj, sibilancias, tienen episodios respiratorios frecuentes, y por lo general pues estos niños, cuando uno los maneja por episodios respiratorios en el contexto del post-trasplante, pues vamos a encontrar que tienen dentro de sus imágenes bronquiectasias, o inclusive tienen aislamiento en las colonizaciones por pseudomonas, estafilococo aureus o aspergillus. Para el trasplante pulmonar, que no es muy frecuente en nuestro medio, pues más en países desarrollados que ya lo practican, pero no es muy raro que ya empezamos en algún momento a practicar el trasplante pulmonar, pues es la causa de rechazo crónico más frecuente. Pueden ser asintomáticos, pero por lo general se dice que cuando hay trasplante pulmonar es mucho más severo. La confirmación es histológica, hay que hacer biopsia por toracoscopia para confirmar este diagnóstico, y por lo general pues empiezan con la declinación de la función pulmonar de forma precoz. Dentro del diagnóstico de bronquiolitis obliterante, especialmente posinfecciosa, que es la que más vamos a ver en nuestro medio,
pues es la historia de bronquiolitis y neumonía grave. Y acá dicen y o neumonía grave, porque recuerden que en bronquiolitis también cada vez vemos más el compromiso parenquimatoso, no solamente el compromiso de vía aérea. Y con la fenotipificación, pues sabemos que los niños con bronquiolitis de fenotipo C, que son los niños que ingresan a cuidado intensivo, o los niños que tienen más severidad y que utilizan la ventilación mecánica invasiva o no invasiva, pues son los niños que por general tienen más hipoxemia y al parecer son los niños que tienen más que una falla respiratoria hipercápnica, una falla respiratoria hipoxémica, y esto es por el compromiso parenquimatoso que tienen estos niños, que no solamente es de carácter obstructivo, sino también de carácter restrictivo. Por lo general son niños pequeños, porque pues ya hablamos de bronquiolitis aguda como el primer episodio broncoobstructivo de la infancia, y por lo general pues estos niños tienen evidencia radiológica y la evidencia radiológica se hace más con el TAC contrastado, como lo vamos a ver más adelante, y pues por lo general pues no medimos la función pulmonar, sino en este caso está descrito en la literatura que el 30 al 40% de los niños pueden tener recurrencia de los episodios broncoobstructivos, y esto hace más lesiva la enfermedad y esto hace más que tengamos un compromiso de la enfermedad de forma crónica. Y hay que excluir otras enfermedades pulmonares crónicas, y acuérdense que de todas maneras cuando el niño recurre en los episodios broncoobstructivos, o cuando el niño recurre en los síntomas intercríticos, o cuando el niño tiene sintomatología persistente, o inclusive si hay que alguien de cuidado intensivo, creo que es vía Juanita, saben que nosotros dentro del cuidado intensivo o dentro de las valoraciones que hacemos dentro del cuidado intensivo, pues ya de por sí vamos estudiando inmunodeficiencias, vamos estudiando iontoforesis para descartar fibrosis quística, si el niño tiene algún grado de tos con la alimentación o sintomatología con la alimentación, vamos haciendo dentro de su recuperación, vamos haciendo tamizaje con fonoaudiología o inclusive biocine de ilusiones para mirar que no tengan una enfermedad o un síndrome aspirativo crónico. Entonces, realmente aquí vamos descartando otras enfermedades pulmonares crónicas. Hay una cosa frecuente que encontramos que es la displasia broncopulmonar y el niño con sospecha de bronquiolitis obliterante. Realmente tener displasia broncopulmonar es ya tener una remodelación de la vía aérea. Realmente es un factor de riesgo para que el niño tenga cronicidad como enfermedad de vía aérea. Acuérdense que la displasia broncopulmonar hoy en día también tiene varios fenotipos, y uno de esos fenotipos es el compromiso parenquimatoso. Entonces, realmente es muy difícil uno diagnosticar una bronquiolitis obliterante en el contexto de un paciente con displasia broncopulmonar, porque ya de por sí tiene un diagnóstico. Entonces creo que hay que ser mucho más acuciosos en el diagnóstico de displasia broncopulmonar para no incluir la bronquiolitis obliterante dentro del diagnóstico diferencial de esta enfermedad o de la recurrencia de esta enfermedad. Los criterios pues utilizados ya, como se los había comentado, realmente tenemos que tener una historia previa de infección respiratoria aguda o de bronquiolitis aguda, generalmente grave. Entonces, son los niños que han ingresado a cuidado intensivo. Esto no es lo más común de un niño con bronquiolitis aguda de fenotipo A o fenotipo B, sino esto es más del fenotipo C, del niño que ha ido a cuidado intensivo. Y es muy común ver en esta época de pico respiratorio tan fuerte que los niños tienen episodios broncoobstructivos a repetición y de carácter grave. Entonces, no es infrecuente que estemos subdiagnosticando esta enfermedad y no estemos generando alarma o alerta en el diagnóstico y en la sensibilización hacia este diagnóstico. Por lo general, pues debe ser sintomatología respiratoria de 4 a 6 semanas. Generalmente esperamos 6 semanas de síntomas respiratorios, y generalmente estos niños, a pesar de ponerles manejo controlador o a pesar de ponerles manejo broncodilatador, no mejoran, siguen estando sintomáticos. La mamá lo describen como: no, mi hijo estuvo en cuidado intensivo, pero él sigue con gripa, inclusive salió con gripa, inclusive sale sintomático y no mejoran. Generalmente tenemos la evidencia radiológica, que ya vamos a hablar un poco más adelante, y debemos descartar otros tipos de enfermedades. Dentro del diagnóstico, además de la clínica de 4 a 6 semanas de síntomas respiratorios y haber tenido una infección previa por una bronquiolitis aguda, los estudios están con adenovirus, pero no quiere decir que la anoxia, por ejemplo, con sincitial, rinovirus enterovirus, metaneumovirus, otros tipos de virus no sean causantes. Lo que pasa es que no tendría un sustento
por así decirlo, microbiológico fuerte. Cuando veamos el score o el BOPI score, vamos a ver que el BOPI score está con adenovirus, no podemos extrapolarlo a otros virus. Entonces, dentro de las imágenes, pues realmente la radiografía de tórax es para descartar diagnósticos diferenciales grandes como las malformaciones congénitas, pero vamos a ver enfermedad de vía aérea, es decir, vamos a ver imágenes retículos nodulares, engrosamiento peribronquial, podemos ver aumento del volumen pulmonar, radiolucidez pulmonar, inclusive está descrito el síndrome de Swyer-James o el síndrome de MacLeod, que es la radiopacidad de un hemicampo pulmonar con respecto al otro, porque pues vemos más signos de atrapamiento de aire o signos de aumento del volumen pulmonar del pulmón afectado. Y pues podemos tener otras complicaciones como es el neumotórax o el neumomediastino, pero sobre todo asociadas a lesión por volutrauma o barotrauma en el contexto de lesión de la ventilación mecánica. Realmente el que le da más sensibilidad al diagnóstico es el TAC de tórax de alta resolución. Antes lo hacíamos con protocolo de expiración-inspiración, pero pues realmente ahora es más difícil por el hecho de que para expiración-inspiración debemos hacerlo bajo anestesia general y esto puede tener efectos neuropsiquiátricos o inclusive aumentar la morbilidad respiratoria. Entonces, pues ahora hacemos como tal, o algunos nos describen que podemos hacerlo en decúbito lateral, o inclusive pues lo podemos hacer realmente es más pues bajo sedación. Vamos a ver el patrón de mosaico de atenuación, pero no solamente vamos a ver el patrón de mosaico de atenuación, sino también vemos que podemos tener atelectasias persistentes o podemos tener consolidaciones persistentes o podemos tener radiolucidez pulmonar o podemos tener dilataciones bronquiales, podemos tener bronquiectasias, porque recuerden que no solamente lo posinfeccioso es causa de esta enfermedad, sino también hay otras noxias que inclusive podrían dar hasta arbolenquemación. El patrón de mosaico, como vemos, son las zonas que están mucho más hiperaireadas, con una disminución de la perfusión. Realmente las zonas normales son las zonas grises, y vamos a ver que las zonas afectadas son las zonas que están parcheadas en negro, inclusive también se podría conocer como un parchado en calidad de o en tablero de ajedrez. Las pruebas de función pulmonar no nos sirven en los lactantes. En los lactantes no tenemos como tal esta ayuda diagnóstica. Esta ayuda diagnóstica hay que hacerla de forma futura a partir de los 3, 4 años con los niños que han sufrido de esta enfermedad. Cada vez lo vamos a ver más con el advenimiento de estas mutaciones víricas que están afectando en las mutaciones virales que están afectando en nuestro pico respiratorio. Vamos a ver espirometrías mucho más alteradas. Recuerden que el BEF1 como tal es el que determina como tal el pronóstico de esta enfermedad, sobre todo porque cada una de las exacerbaciones pues van a generar como tal un descenso del BEF1, un descenso del flujo expiratorio pico o de los mesoflujos que hablan más de la afectación en el compromiso de la vía aérea pequeña, y eso va a generar como tal un marcador funcional o un marcador del compromiso de la clase funcional que van a tener nuestros niños de forma futura. También pues podemos utilizar los volúmenes pulmonares una vez podamos hacer espirometría y unas pruebas de esfuerzo, pues realmente cuando podamos hacer ya en niños más grandes. El test de caminata de 6 minutos nos sirven para mirar el compromiso tanto parenquimatoso o compromiso funcional que tiene estos niños, pero esto lo podemos utilizar más en los niños de 5 o 6 años en adelante. Recordar que el estudio o el gol estándar para bronquiolitis obliterante siempre va a ser el estudio histopatológico. Lo que pasa es que nosotros no lo hacemos comúnmente, sino ya cuando hemos gastado como tal otras ayudas diagnósticas, como es el TAC de tórax, la broncoscopia, o inclusive la misma clínica o los mismos criterios clínicos o los mismos criterios de predicción, como es el BOPI score, para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Generalmente la biopsia pulmonar la hacemos ya cuando no tenemos una respuesta al tratamiento, habiendo tenido una sospecha diagnóstica alta en nuestros pacientes. Generalmente, pues, no se hace tan bien porque podemos tomar biopsias de lados sanos y no ser una biopsia concluyente. Y por lo general, pues los patólogos nos describen esto como una neumonía intersticial no específica.
y es el NINE que tenemos en los adultos, que se acompañan con otras características como son las dilataciones bronquiales, pero en este caso pues se los van a reportar así como neumonía intersticial no específica, y esto sería más que un compromiso de enfermedad intersticial dentro del contexto del síndrome Child, lo vamos a ver más como la bronquiolitis obliterante. La gammagrafía de ventilación perfusión no la hacemos porque pues esto es más exposición a, a radiación. La broncoscopia la hacemos como parte del estudio de diagnósticos diferenciales. Acuérdense que no solamente son los virus, sino también podemos tener otros compromisos como el citomegalovirus o inclusive el síndrome aspirativo pueden causar como tal. Entonces son diagnósticos diferenciales que hacemos o que podemos estudiar con la broncoscopia. Generalmente no tenemos los estudios moleculares o los estudios de interleuquinas, pero en algún momento, pues con esto de la medicina translacional, la medicina personalizada, pues podríamos aislar interleuquina 1, 6, 8, que son marcadores importantes también en trasplante. La medición del óxido nítrico exhalado, pues hace como tal también que podamos tenerlo, pero el óxido nítrico exhalado lo podemos hacer a partir de niños de 5 a 6 años. Estos son el compromiso que podemos tener. Y el BOPI score realmente desde la parte epidemiológica surge a partir de los estudios que se hicieron en Argentina o en cohortes que se hicieron en el Cono Sur. El BOPI score tiene una especificidad del 100% y una sensibilidad del 67%. Es la herramienta de predicción más importante que tenemos para hacer predicción de bronquiolitis obliterante o inclusive para iniciar un tratamiento, para instaurar un manejo y un seguimiento de forma más estricta. El récord clínico típico o la historia clínica típica es historia de sintomatología habiendo estado hipoxémico o habiendo tenido una bronquiolitis severa previamente, pues eso nos da 4 puntos, la historia, la infección con adenovirus 3 puntos y el patrón en mosaico 4 puntos. Pero recuerden que pues esto es lo que está descrito, como tal podemos también tener historias por otros virus, pero eso como tal en la literatura no está descrito. Inclusive la corte más grande, en una de las cortes más grandes que tenemos acá en Colombia, lo que más se aisló fue sincitial más que adenovirus, entonces pues no podemos hacer como tal o trasladar este score, ese ítem del score de adenovirus no lo podemos trasladar al sincitial porque no están los estudios como tal o no se ha validado como tal. Y el patrón en mosaico, pues es el que está descrito, pero podemos tener atelectasias persistentes, neumonías recurrentes, bronquiectasias, pero lo que está descrito como tal es el patrón en mosaico en el TAC de tórax. Es positivo con más de 7. La biopsia pulmonar, pues ya les comenté. Dentro de los diagnósticos diferenciales, pues estos son los diagnósticos que vamos descartando de forma paralela durante estos 4 a 6 semanas de estudio. Generalmente los niños que tienen episodios severos, pues deberían tener tamizaje para fibrosis quística. Deberíamos tener tamizaje neonatal para fibrosis quística con la tripsina reactiva. El síndrome aspirativo, pues cuando los niños tienen sospecha de broncoaspiración o sospecha de patología neurológica o sospecha de trastorno con la alimentación. La fístula traqueosofágica, pues obviamente ahí también se debe pensar. La displasia broncopulmonar, realmente que ya cuando tenemos niños prematuros que tienen displasia, pues uno pone en interrogante hoy en día si realmente tienen una bronquiolitis o no, porque pues realmente ellos tienen remodelación de la vía aérea desde pequeños. Ellos tienen metaplasia alveolar desde que nacen e inclusive pueden tener un patrón de vía aérea dentro de su displasia, entonces como tal pueden tener episodios broncoobstructivos y en un 50% tener una cronicidad tipo asma, según las cohortes más grandes que tenemos. La disquinesia ciliar primaria, pues es de las últimas en cuales se piensa, el déficit de surfactante, sobre todo en los niños más pequeños, y sobre todo más que déficit de surfactante, como en el contexto neonatal, es más las enfermedades del contexto Child o el déficit de proteína C del surfactante, más que como tal la enfermedad membrana hialina, sino también tendríamos las enfermedades intersticiales. Las cardiopatías congénitas, recuerden que las cardiopatías congénitas pueden sibilar dentro del contexto del aumento del flujo pulmonar que genera edema intersticial, y ese edema intersticial hace una fibrosis peribronquiolar, no fibrosis, sino un estrechamiento peribronquiolar y generan sibilancias o inclusive también el tronco de la pulmonar prominente, pues puede generar como tal que haya una obliteración del bronquio fuente y eso genere sibilancias. Las inmunodeficiencias son las principales mimetizadoras o las principales
que pueden asemejar cuadros broncoobstructivos o inclusive generar atelectasia o inclusive generar patrones mosaico. Entonces las inmunodeficiencias, por lo general las inmunodeficiencias humorales, las inmunodeficiencias congénitas también lo podrían hacer, pero generalmente pues lo que estudiamos en nuestros niños son las inmunodeficiencias humorales más que las celulares, a no ser que tengamos gérmenes raros o gérmenes complejos, que pues nos toque como tal pedir recuentos celulares. Y la tuberculosis también es un diagnóstico diferencial. Dentro del tratamiento es importante siempre tratar la hipoxemia y sobre todo porque la hipoxemia como tal en estos niños puede llevar a vasoconstricción pulmonar hipóxica y eso genera más neoangiogénesis, más inflamación, más noxa, más lesión y eso por lo general puede llevar a hipertensión pulmonar. Entonces en estos niños, bueno, hay que hacer un retiro abrupto, un retiro súbito de la oxigenoterapia, sino que hay que adecuar el contenido arterial de oxígeno de nuestros niños y sobre todo cuando estamos expuestos a enfermedades respiratorias en una ciudad con altura como Bogotá, en la cual recordemos que la presión arterial de oxígeno es menor y cuando tenemos presión arterial de oxígeno menor y los exponemos a una hipoxemia súbita, retirando el oxígeno súbitamente o descendiéndolos muy abruptamente, pues eso va a generar como tal que tengamos hipoxemia y mayor vasoconstricción pulmonar hipóxica. Nuestros niños deben tener una maduración pulmonar adecuada. Recuerden que el proceso de crecimiento del pulmón, de pulmonar y el crecimiento alveolar, no solamente es del alvéolo, sino también de la reestructuración o la estructuración de nuestros bronquiolos terminales hasta los 8 años y pues eso debe generarse o debe soportarse con un apoyo nutricional y un crecimiento pulmonar adecuado. Principalmente, y eso es algo que siempre les digo a las mamás de mis niños con bronquiolitis obliterantes, que hay que prevenir la sobreinfección bacteriana, prevenir las infecciones virales, y sobre todo porque estos niños deben estar en una burbujita, por así decirlo. Estos niños deben evitar cualquier infección viral porque todas estas infecciones virales generan más lesión, generan más noxa. Acuérdense que casi el 50% de los niños que estuvieron en cuidado intensivo vuelven a ingresar a cuidado intensivo y esto genera como tal un riesgo de ventilación mecánica o un riesgo de ventilación mecánica no invasiva que genera más producción de radicales libres de oxígeno y hace más fibrosis. Algunos dicen que reducir la broncorrea con terapia respiratoria e inclusive con fisioterapia, los cuales, pues sobre todo cuando tenemos bronquiectasias asociadas, también debemos pensar en la colonización por pseudomonas, en la colonización por gérmenes resistentes, las cuales debemos tener cuidado. Hay que tratar el reflujo gastroesofágico, aproximadamente el 35%, el 35 al 40% de los niños con bronquiolitis obliterantes tienen reflujo gastroesofágico o enfermedad por reflujo. Y sobre todo hay que descartar que no tengamos un síndrome aspirativo. Hay que descartar, recuerden que estos niños son desacondicionados por haber estado en cuidado intensivo y hay que descartar que la lesión de vía aérea no sea secundario al a la acidez gástrica, porque el síndrome aspirativo puede causar también remodelación de esta vía aérea y puede causar una lesión persistente y causar bronquiolitis obliterante. Y siempre hay que controlar y mejorar la obstrucción bronquial. Y esto es algo que siempre nos empecinamos y siempre nos pensamos que todos van a responder a los broncodilatadores y lo primero que ponemos es salbutamol y bromuro. Y si es bien que pues los niños llegan con un síndrome broncoobstructivo y no tenemos una bolita de cristal para saber si responden o no a los broncodilatadores y más cuando no podemos hacer una prueba de función pulmonar y sobre todo una prueba postbroncodilatadora en estos niños, pues a todos les ponemos como tal broncodilatador, salbutamol y bromuro, pero no todos van a mejorar con este tipo de tratamiento. Entonces ya vamos a ver qué las otras opciones. Hay que evitar agentes que aumenten también la agresión pulmonar, como es el tabaquismo, los irritantes ambientales y recordar todo lo que produzca o genere producción de radicales libres de oxígeno. Dentro de la terapia antiinflamatoria se nos exponen los corticoides sistémicos, la citromicina, las terapias combinadas como la estrategia FAM. La estrategia FAM surge a partir de los estudios realmente con las terapias post-trasplante. Podemos también tener la terapia con inmunoglobulina en los niños que son refractarios. Los agentes antiinflamatorios, sobre todo los ahorradores de esteroides, como es ahora el advenimiento del metotrexate o la satropina,
los factores o los inhibidores del factor de necrosis tumoral o algunas plasmaféresis o fotoféresis extracorpórea. Pero realmente lo que más tenemos que hacer nosotros como médicos generales o pediatras siempre es el soporte, la terapia de soporte, oxígeno, nutrición, vacunación, y es súper importante la vacunación. Estos niños son neumópatas crónicos, deben recibir la dosis anual de influenza, las dosis completas para neumococo, y ahora, a partir de los 3 años, deben tener la vacunación contra el COVID. Y pues lo otro que ya les había comentado. Dentro de los corticoides, pues no revierten como tal el proceso obstructivo que ya se instauró o la fibrosis que ya se instauró. Realmente los corticoides van a disminuir la respuesta inflamatoria severa que tienen nuestros niños en las vías aéreas que aún no se han remodelado. Por lo general, pues es como los utilizamos en asma, por ejemplo, 90 días con dosis altas de corticosteroides inhalados. En este caso, en la terapia FAM, nos proponen la fluticasona, pero recuerden que la fluticasona tiene estudios de costo-efectividad, pero en cuanto a eficacia, y eficiencia del tratamiento, pues podemos utilizar también beclometasona y budesonida, sobre todo por el hecho de que hoy en día también vemos desabastecidos de fluticasona. Entonces, en cuanto a los corticoides, siempre se pensó que los corticoides orales eran el gold estándar del tratamiento. Inclusive, pues a mí me tocó en algún momento que esta enfermedad se trataban con 3 a 6 meses de esteroides orales, pero lo que cada vez vimos en los estudios, y cada vez estudios más experimentales o ensayos clínicos más actualizados, pues realmente nos mostraron era que había más efectos adversos a pesar de la efectividad en el tratamiento. Entonces, y lo que siempre vieron o lo que siempre asociaron fue la citromicina como inmunomodulador junto con estos esteroides. Entonces ya cuando no sirven los esteroides inhalados, o ya cuando no tenemos una adecuada respuesta al tratamiento convencional con esteroides inhalados, más que con esteroides orales, se proponen los pulsos de metilprednisolona de 3 a 6 meses de pulsos, 3 días cada mes, con metilprednisolona, así como hacemos de 30 miligramos por kilo, no más de 1 gramo. Dentro de los broncodilatadores, pues solamente el 25% van a responder hasta el manejo. Por lo general colocamos los broncodilatadores porque pues no tenemos la bolita de cristal que nos diga qué niño va a responder o no, y más cuando no tenemos pruebas de función pulmonar, pues los beta 2 son los que se recomiendan. Como tenemos broncorrea o pues tenemos aumento de la movilización de secreciones, también nos serviría el bromuro de hipratropio, pero aclaro, no es que hayan estudios que avalen estos medicamentos, sino hay estudios que avalan en los niños o en los niños más grandes que responden a los broncodilatadores dentro de sus pruebas de función pulmonar que avalan este tratamiento. Los antibióticos en las exacerbaciones, hay que tener muy claro que los antibióticos se colocan, los antibióticos convencionales, no hablo de los macrólidos, sobre todo dirigidos hasta estafilo o pseudomonas cuando hay aislamiento previo o cuando tenemos bronquiectasias, y siempre, por lo general, pues si no tenemos esta sospecha, pues el neumococo es el principal germen que puede sobreinfectarlos. Acordémonos siempre que si tenemos bronquiectasias, pues debemos tener en cuenta, así como teníamos en cuenta en algún momento los criterios de Andronicen en medicina interna, tenemos que tener en cuenta la cantidad y las características del esputo. Los macrólidos son uno de los tipos de medicamentos que abanderan el tratamiento de esta enfermedad, y no solamente por su efecto inmunomodulador, sino también pueden reducir la secreción de agua en la vía aérea, modulan la expresión de genes de mucina en la vía aérea, esto depura como tal esa hiperproducción de moco, van a inhibir la síntesis proteica de las bacterias, van a reducir la adherencia bacteriana, reducir la producción de toxinas bacterianas, inhibir el biofilm de algunas bacterias, por ejemplo, el alginato de las pseudomonas, pues lo puede disminuir, y si tenemos bronquiectasias con colonización por pseudomonas, pues van a mejorar. Reducen la inflamación crónica, disminuyen la migración neutrofílica, disminuyen la producción de citoquinas, disminuyen la quimiotaxis neutrofílica y disminuyen los radicales libres de oxígeno. Realmente los macrólidos son una buena opción de medicamentos. Siempre esos medicamentos siempre los ponemos en conjunto con neumología. Realmente debe estar guiado más por neumología, porque igual pues puedo tener acá a los infectólogos un poco con la mira hacia mi cabeza, porque pues esto genera como tal una resistencia elevada, puede generar resistencia elevada
de algunos estafilococo aureus. Entonces hay que tenerlo siempre como alternativa, sobre todo cuando tengamos el manejo conjunto con neumología, infectología, cuidado intensivo. Está descrito sobre todo y fue descrito en primera instancia para las bronquiolitis post-trasplante de médula ósea, pero pues esto se extiende a la bronquiolitis posinfecciosa. Ya vimos que en conjunto con el tratamiento con esteroides podemos tener un 86% de mejoría. Estas son otras causas, otros mecanismos por los cuales pueden mejorar los macrólidos el desenlace de estos niños. Y los estudios reportan que hay mejoría hacia los 3 meses posterior al uso de forma alternada. No se utilizan todos los días, se utilizan en estrategia de lunes, miércoles y viernes, interdiario, una dosis de 10 miligramos kilo día, lunes, miércoles y viernes, y nosotros utilizamos la acitromicina. Cuando los niños están muy graves o cuando los niños están y tienen alto riesgo de evolucionar a bronquiolitis obliterante o son niños que tienen una evolución estacionaria en cuidado intensivo, a veces podemos utilizar inclusive las estrategias de 21 días de claritromicina, de 21 a 28 días de claritromicina, que si hacemos las cuentas, pues serían casi 2 meses del manejo con acitromicina. Cuando esto ya hay una bronquiolitis obliterante con una mala evolución o una evolución estacionaria, pues hay que replantear si estamos otra vez hasta las enfermedades que descartamos, pero siempre hay que descartar complicaciones como la hipertensión pulmonar. Acuérdense que la hipertensión pulmonar puede estar en un 40% como comorbilidad dentro de la bronquiolitis posinfecciosa, y la hipertensión pulmonar aumenta la mortalidad en un 50%. Acordémonos de la enfermedad por reflujo, del síndrome de aspiración crónica, e inclusive también de SAJOS, desnutrición o niños que pueden estar colonizados por otros gérmenes como pseudomonas o por hongos. El pronóstico de la enfermedad, pues realmente la mortalidad agudamente es hasta un 18%, pero la tasa de mortalidad crónicamente es baja. Sobre todo la tasa de mortalidad aumenta con cada una de las exacerbaciones, recordando que cada vez que declinamos el BEF1, pues vamos a tener mayor probabilidad de tener una enfermedad pulmonar crónica de inicio temprano de la adultez. Vamos a tener morbilidad elevada, eso sí, y debemos tener cuidado con las exacerbaciones. Las exacerbaciones se deben manejar más que todo no tan agresivamente. Lo que pasa es que estos niños tienen mucha morbilidad respiratoria y mucha deterioro respiratorio de la función pulmonar, que toca intubarlos o toca utilizar tempranamente cánula de alto flujo, pero pues es lo que uno debería como tal evitar porque causaría mayor daño. Pero pues cuando toca, toca. Realmente el crecimiento del paciente y el desarrollo pulmonar favorece como tal la estabilización del paciente, y a mayor edad al diagnóstico y una inmunoglobulina elevada son factores de mal pronóstico, sobre todo porque tienen una comorbilidad con otra enfermedad crónica que sería el asma. Dentro del trasplante de médula ósea, la mortalidad 9% a los 3 años, 12% a los 5 años y el 18% a los 10 años. Realmente la mortalidad va aumentando porque pues si tenemos más uso de inmunosupresores, más exacerbaciones o inclusive más de enfermedad de injerto contra huésped, pues vamos a tener mayor fibrosis pulmonar. Pues se relaciona con deterioro del BEF1, se pronostica que en el trasplante es más del 10% por año de esa misma enfermedad de injerto contra huésped, de la recaída que podamos tener o de la falta de respuesta y rechazo crónico al tratamiento de los pacientes. Dentro del seguimiento y prevención, acuérdense que siempre es un seguimiento multidisciplinario. Si tenemos hipertensión pulmonar, también nos ayudamos de los cardiólogos. Si tenemos niños desnutridos o pacientes con enfermedad por reflujo, están los gastroenterólogos, los nutricionistas. Nos apoyamos también de infectología, cuidado intensivo. La función respiratoria y las evaluaciones funcionales se deben hacer a partir de los 3, 4 años que podemos hacer oscilometría, y sobre todo los test de clase funcional los podemos hacer a partir de los 6 años con el test de caminata de 6 minutos. El tamizaje de trastornos del sueño es importante porque recuerden que los trastornos del sueño pueden aumentar la posibilidad de tener hipertensión pulmonar de forma asociada, y la hipertensión pulmonar se debe hacer tamizaje con ecocardiograma para evitar esa vasoconstricción pulmonar hipóxica y hacer seguimiento de estos pacientes y mirar qué pacientes tienen mayor susceptibilidad de utilizar vasodilatadores pulmonares. Bueno, muchas gracias. Esta es como tal la descripción del tema. Muchas gracias. Quedo atento a preguntas, dudas, sugerencias, reclamos. Yo espero que no haya ningún reclamo.
Aquí nos hacen una pregunta, doctora, en el chat, que me permito leérsela. ¿Qué opina del uso de budesonida y fluticasona en primer, segundo episodio sibilante? Listo. Realmente la budesonida y la fluticasona son buenos manejos controladores. Lo que pasa es que la budesonida y la fluticasona antes eran no post. Ahora que están en el post, todo el mundo empezó a formularlos, ¿sí? Y al todo el mundo empezar a formularlos, nos quedamos sin budesonida y sin fluticasona y tenemos más disposición de beclometasona. Dentro del primer episodio sibilante, realmente lo aconsejamos sobre todo en el niño con fenotipo C, en el niño que estuvo muy severo. En ese niño utilizamos el manejo controlador dentro del primer episodio. Y en el segundo episodio sibilante, pues realmente hay que mirar realmente si el niño ha tenido sintomatología intercrítica, si tiene alta probabilidad de asma, menos mediana o alta probabilidad de asma, pues no podría utilizar el manejo controlador con beclometasona, budesonida o fluticasona. No hay ninguna diferencia en cuanto a la efectividad y la eficacia del tratamiento, pero yo sí les digo, realmente la budesonida y la fluticasona no son superiores a la beclometasona, y la beclometasona es el que tenemos a disposición, y sobre todo porque ya hay desabastecimiento de budesonida y de fluticasona. Debemos tener en cuenta de manera en el seguimiento ambulatorio y el momento de la consulta del servicio de urgencias. Bueno, realmente dentro del seguimiento ambulatorio de estos pacientes, uno, la sintomatología intercrítica. La idea es llevar a que estos pacientes no tengan como tal un componente broncoobstructivo, o sea, o síntomas intercríticos, así como lo buscamos en asma. Dos, debemos disminuir la posibilidad de infecciones virales, o sea, hay que advertirle, hay que hacer prevención y medidas de prevención primaria en los papás. Debemos, dentro de la parte ambulatoria, vacunación. La vacunación tiene que estar completa dentro del PAI de estos niños, y sobre todo ahora con la complementariedad que tenemos para el neumococo y la influenza y el COVID.